Muy buenos días, una vez más, otro día lleno de bendición, glorificando el nombre de Cristo el Señor, buscando traer palabra de Dios inspirada por Él para edificar al pueblo que desea conocer la voluntad de su Dios, la voluntad de su Padre. Estamos leyendo, vamos a comenzar en el libro de Génesis, capítulo 2, versos 15, 16 y 17. Y dice así: Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: De todo árbol del huerto podrás comer. Verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esta fue la escritura que escogí para apuntar claramente al hecho de que Dios ordenó al hombre, le habló a un ser inteligente, a un ser al que había dotado de decisiones propias, de la habilidad, de la capacidad de decidir y de opinar por sí mismo respecto a cualquier tipo de situación, circunstancia, cualquier cosa, de determinar qué hacer según su propio juicio. Eso le llaman libre albedrío. Ok, hoy vamos a tratar de ver la redundancia. ¿Qué es el libre albedrío? ¿Basado en qué? Basado en algo que he oído ya en varias oportunidades, especialmente de una persona de tantos años de experiencia en las escrituras. Yo puedo estar equivocado, reconozco y pido perdón si estoy equivocado, ¿ok? Pero yo creo que debo decir, como dijo Pablo en cierta ocasión, yo también tengo el Espíritu de Dios, ¿ok? He oído en varias ocasiones por varias personas decir que Dios en su presciencia sabía que yo me iba a perder o que yo me iba a salvar. Ahora, si eso es así, simplemente así, Él en su presencia y en su poder, yo no digo que siendo todopoderoso como es el Señor, no quepa la posibilidad de que Él sepa todo lo que va a pasar conmigo en mi caminar. Pero eso, ¿dónde deja al libre albedrío? ¿Dónde deja eso al libre albedrío? Porque yo, si tengo libre albedrío, en cuanto yo decida, como hace unos meses atrás, que me había apartado y decidí pedirle a Él, porque Él es el único, por lo menos en mi vida, Él es el único que puede y ha podido cambiar el rumbo de mi vida una vez que yo he venido a Él para pedir ayuda. Ok, entonces, ¿dónde queda? Pregunto una vez más, el libre albedrío. ¿Cuál es la función del libre albedrío ante tal declaración de que Dios sabía y nos conocía desde antes de la fundación del mundo y todas esas cosas que en la Biblia aparentemente dan a entender lo que estas personas, a lo mejor sin maldad, sin intenciones desviadas o simple y puramente en ignorancia, en falta de revelación tal vez, piensen de que es como ellos lo tratan de plasmar. Dios me conoce a mí mejor que lo que yo me conozco. Dios me conoce a mí y le conoce a usted, porque Él es nuestro creador. Pero eso incluye necesariamente el saber que lo que tiene delante de Él, su creación de Él, en mi caso, por ejemplo, me voy a poner yo como ejemplo para no usar a nadie más.
Él sabe que yo tengo libre albedrío porque Él me lo dio. Y Él sabe, el libre albedrío, déjeme decirle una cosa, este es mi entender del libre albedrío, que yo cuando yo desee hacer algo, ¿ok? Voy a poder hacerlo. Nada más, lo único que tengo que hacer es levantarme de donde estoy y empezar a dar los pasos que yo crea necesarios para lograr o tratar de lograr lo que yo quiero. Porque es mi manera de pensar en ese momento, porque es lo que yo creo que se debe hacer. Y eso es el libre albedrío. Me levanté y me fui a hacerlo. Aunque aquí esté ahora mismo sentado, predicando y enseñando y leyendo y compartiendo las escrituras con ustedes. Yo puedo levantarme y dejar de hacer esto e ir, si creo necesario, a hacer otra cosa. Claro, eso también la fe incluye el hecho de que yo confíe, cuánta confianza, cuánta fe tengo yo en Dios, pero también las tentaciones muchas veces. La palabra dice que y nos enseña que vamos a ser tentados donde nosotros siempre fuimos débiles, siempre. Y yo por mis experiencias de años sirviéndole al Señor y conociendo, al menos conociendo las Escrituras como las conozco, he podido darme cuenta de que cada vez que yo he sido tentado, especialmente las veces que he caído y que he dejado la senda, porque la he dejado, ha sido en cosas que han sido de mi gusto carnal, de mis deseos carnales. He sido tentado donde realmente me he sentido atraído de manera no inevitable, porque si yo hubiera mantenido mi fe o mi posición firme en Cristo, hubiera podido decirle que no, porque eso también es el libre albedrío. Hubiera podido decirle que no. Pero bueno, no quiero entrar en eso porque eso es mi vida personal que ahora no tiene nada que ver con esto. Si tuviera algo que ver en realidad con la enseñanza de hoy, empezaba a hablar de mí. ¿Okay? Y de todas las cosas, porque para dar testimonio, lo usaría como testimonio para que vieran también la gloria de Dios al verme después de todo lo que yo les contara, sentado aquí otra vez, ¿okay? Glorificando el nombre de Cristo y sentado aquí cortando, como dice un dicho en mi pueblo, ¿okay? Cortando quiere decir que estoy donde debo estar y estoy afilado, lleno de todo lo que necesito para estar aquí. Y por eso es que estoy. Gloria al nombre de Cristo el Señor. Entonces, el libre albedrío, volviendo a las escrituras con las que comenzamos, Adán lo tenía, porque si de Adán heredamos la muerte y el pecado, también heredamos el libre albedrío y heredamos todo lo que Dios le había dado. ¿Por qué escojo a Adán? Porque Adán, especialmente de él se dice esto con lo que no estoy de acuerdo, que va en contra del uso y de la existencia misma del libre albedrío. Que Adán ya Dios sabía de antemano que se iba a caer, que iba a hacer lo que iba a hacer. Y por tanto, y si eso es así, estamos hablando de un Dios que Dios sabía lo que Adán iba a hacer. Estamos hablando de un Dios malo, un Dios torturador, un científico fracasado y loco. Ese Dios yo no lo quiero. Yo ese Dios no lo quiero. Ese no es mi Dios. El Dios mío es el Dios amoroso, firme, generoso, bondadoso. ¿Ok? Que es el Dios y Padre del Señor Jesucristo, mi Señor. ¿Ok? Por quien lo he dejado todo igual para servirle. Toda mi vida es de Él. En sus manos está mi vida. En sus manos está mi vida. Siempre ha estado, porque incluso apartado, aunque yo no le he hecho caso por el mismo libre albedrío, las veces que me llamó estando yo apartado y me ha llamado, ¿se creen que no me ha llamado? Me ha llamado abundantemente, solamente que yo en mi libre albedrío he dicho no, que va, y he preferido irme para otro lado y hacer otras cosas que son las que he tenido en mente y son con las que he querido gratificarme. Entonces, aún sabiendo que no son convenientes, que no es lo más correcto para hacer, ¿ok? Entonces, Adán, cuando Dios puso a Adán allí, ¿quién de ustedes puede, y escríbalo en un comentario, casi nunca recibo comentarios ni nada en los videos estos, pero si alguien se empata con esto, que me escriba por favor en un comentario, si creen de verdad
que a Adán le faltaba algún tornillo, que no estaba completo, preparado perfectamente para ser parado donde Dios lo paró, para darle la orden de que empezara a caminar y a hacer las cosas como él le había recomendado, aún sabiendo el Señor que tenía el libre albedrío, muy posiblemente en su contra, como sucedió, porque Adán escogió hacer lo incorrecto, lo que ya se le había dicho y se le había advertido que no hiciera. ¿Ok? ¿Quién de ustedes piensa que Adán que le faltaba algún tornillo, que no era una creación completamente correcta, capacitada para obedecer a Dios? ¿Quién de ustedes lo era? ¿Quién de ustedes lo piensa así? A ver, ¿quién de ustedes piensa eso? Porque eso no es así. Cuando Dios le dijo a Adán, mira, de este árbol podrás comer, como que leímos y más o menos, voy a parafrasear, casi nunca. De todo árbol que hay en el huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, de él ciertamente morirás. Dios le puso las dos opciones delante. Le tocaba a Adán escoger y escogió la mala, escogió comer. Entonces, eso quiere decir que Adán usó su libre albedrío. ¿Okay? De la misma manera, siempre digo esto, y lo digo en tono jocoso muchas veces, para ver si entra y logra penetrar en las mentes de la gente. Así como Adán desobedeció y comió, así mismo, de la misma manera, como cuando Eva llegó y le dijo, mira papi, lo que tengo aquí, come, mira qué rico está esto. De la misma manera podría haberle dicho a ella, chica, pero ven acá. Pero si tú estabas ahí, tú no oíste lo que él dijo respecto al árbol ese. Eso es lo que yo pienso que Adán podía haber hecho. Y debía haber hecho. Ese era su deber. Lo que hubiera hecho el Señor ahí a partir de ahí, con Eva. Y con todo lo que era la relación matrimonial y de familia y base de la sociedad que el Señor comenzaba y tenía en mente llevar a cabo como se logró, pero ya se logró con la pareja caída. ¿Cómo hubiera sido eso de maravilloso si Adán le hubiera dicho a Eva, no, chica, no, espérate un momento, yo no voy a comer eso, ese es lo del árbol ese que... No, yo no voy a comer eso. Si eso hubiera sucedido así, se hubieran evitado muchas cosas. Todo este sufrir del mundo, la herencia que nos dejó Adán de pecado y muerte, eso se hubiera evitado. No hubiera tenido que venir Cristo el Señor. ¿Ok? A pasar por lo que pasó, de lo cual estoy muy agradecido, porque ¿qué sería de nosotros al mismo tiempo? ¿Qué sería de nosotros si Cristo el Señor no hubiera venido y nos hubiera salvado y hubiera dado su vida? Como el segundo Adán, el del cielo. Bendito el nombre poderoso de Cristo el Señor. Entonces, la Biblia está llena de pasajes en los que Dios manda al hombre a hacer lo correcto. Le recomienda, le aconseja hacer lo correcto. No tengo escrituras preparadas ni preparé esto, lo voy a sacar a partir saliendo de la experiencia que tengo en leer y estudiar la Biblia por años. Y el Señor, según me vaya dando las escrituras que Él quiere que yo lea y sobre las que hable, vendrán saliendo. Ya tengo una en mente que es Isaías, para ir. No puedo tomarme mucho tiempo. Isaías capítulo 1. Yo voy a ir a Isaías capítulo 1 para que sea. De hecho voy a ir un poco antes. Vamos a ir a Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas no, Josué. A Josué capítulo 1. Vamos a ir a Josué capítulo 1. Que es una escritura que podemos en la cual se puede ver muy fácilmente la libertad que Dios le recuerda siempre al hombre que tiene
para escoger. ¿Okay? De hecho, hay palabras aquí en este mismo libro de Josué, las palabras del mismo Josué, que es ese versículo famoso que dice, escogeos hoy a quién vais a servir. ¿Okay? Si a estos dioses o al Señor, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Más o menos dice así la Escritura. No la vamos a leer. Pero escogeos hoy a quién serviréis, a quién servís. Escogeos hoy, le dice Dios. Le dice Josué al pueblo de Israel. En realidad le dice Dios a través de Josué. Escogeos hoy a quién servís, a quién has de servir. Y Josué dice, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Okay? Eso era una decisión que él tomó con su libre albedrío. Y el libre albedrío le es ofrecido para ser usado, para que lo usen bien. También, antes cuando le dice, escogeos hoy a quién servís, a quién serviréis. Se le está dando la opción al hombre para que escoja qué quiere, qué prefiere, seguir detrás del Señor en el nombre de Jesús, o seguir detrás del Señor, o caminar según sus propios pensamientos y deseos. Pero oiga lo que dice aquí el Señor a Josué. Comenzando en el capítulo 1 de Josué, versículos del 3 en adelante, dice, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Verso 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Esta es la promesa de Dios a Josué. Como estuve con Moisés, así estaré contigo. ¿Ok? No te dejaré, ni te desampararé, dice el verso 5. Verso 6, ahora. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente. Le está diciendo que tiene que poner todo de él para repartir la tierra como es debido. Así es que en el nombre de Jesús, tal vez tenga necesidad de detener el video, pero como quiera que sea, esto, vamos a ver hasta dónde podemos continuar. Solamente esfuérzate y sé muy valiente, dice el verso 7, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Esto es una condición que hay en este versículo 7. Tiene que adherirse a la ley, tenía que adherirse a la ley Josué, la ley que Moisés, que Dios le dio a su siervo Moisés, y que Moisés le dio y compartió con él y con el pueblo, para que todas las cosas en las que haga sea prosperado. ¿Ok? Verso número 8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El verso 8 también lleno de condiciones, explicándole a Josué, el Señor, de que no podrá de ninguna manera hacer las cosas y que le salgan bien si no aplica la ley, que había condiciones establecidas para eso. Mira, dice el verso 9, que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. ¿Ves? Esfuérzate, no temas, sé valiente, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Le está dando confianza, aliento. ¿Ok? Pero ¿para qué le está dando confianza y aliento? Para que él se decida a seguirle y a dar cada paso que dé para la gloria y la honra del nombre de Dios, del nombre de Jesús. Y en esta escritura no se menciona de Jesús directamente, pero es todo va camino hacia allá. Entonces está el libro de Josué, de Isaías, segunda de Crónicas 7:14, que todos conocen esta escritura.
Segunda de Crónicas 7:14 también es una escritura que nos señala a la libertad que Dios nos dio a través del libre albedrío, que es nuestro deber usar de la forma correcta, como también es falta de deber y de fe el usarlo de la otra manera. Segunda de Crónicas 7:14 dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Aquí hay 4 condiciones que yo he hecho prédicas y he hecho estudios y videos en este versículo. Hay 4 condiciones que Dios le pide al pueblo y le exige. Si Dios está exigiendo 4 condiciones o está exigiéndole al pueblo que haga ciertas cosas para él responder con otras ciertas cosas, es porque el hombre puede hacerlo, porque para qué Dios va a pedirle al hombre que haga algo que no puede hacer. ¿En qué se basan todas estas peticiones y órdenes y mandamientos de Dios? En que Dios sabe que el hombre tiene libre albedrío, así como lo tienen los ángeles y lo tienen otros seres pensantes, ¿ok? Que reconocen a Dios. El libre albedrío es la diferencia que Dios puso en nosotros entre los animales y nosotros, acá la redundancia, para diferenciarnos de los animales. Hay mucha gente que nos llama animales a nosotros mismos también, y ellos mismos se llaman animales, pero yo no soy ningún animal, yo soy una creación de Dios, pensante, exclusiva, ¿ok? Como ser humano, como ser pensante, soy exclusivo. De hecho, si se tomó en cuenta y se llevó a cabo el sacrificio magnánimo de la vida de Cristo el Señor, el Hijo del Señor, y si Cristo estuvo dispuesto a venir es porque por amor y por misericordia, primero por amor, porque Cristo me ama y Cristo nos ama a nosotros como seres humanos y no quiere que nos perdamos. Por eso es que Cristo decide venir. Pero también se nos da a entender de que nuestra devoción a Cristo, nuestra fe en Dios, toda debe ser voluntaria y esa voluntad solamente puede proceder del libre albedrío que nos fue dado. Nosotros determinando libremente seguirle a Dios, agradecido por el sacrificio que hizo en la cruz a través de su Hijo Jesús, nuestro Señor. Así es que entonces, 4 condiciones aquí en 2 Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, no voy a hablar en detalle de eso también porque eso es otro estudio. Si se humillare mi pueblo, tenía que humillarse el pueblo, ¿ok? Ellos humillarse, Dios no los iba a humillar, ellos tenían que humillarse, ¿ok? Tenían que orar, ¿ok? Tenían que buscar su rostro, tenían que arrepentirse de sus pecados, ¿ok? Para que Él pudiera entonces mirarlos, oír sus oraciones, sanar su tierra. Esto a nivel general, de forma general se los trato de explicar. Entonces, esto es lo que está haciendo constantemente Dios en su palabra y enseñándonos a nosotros a través de la misma con respecto al libre albedrío. Es nuestro deber reconocer lo que es correcto, lo que es de Dios, lo que no es, para aceptar o rechazar según sea el caso. ¿Ok? En el nombre de Jesús, para obedecer a Dios, para hacer su voluntad, para demostrarle fe en Él. Entonces, fe que Él tiene en nosotros, también es otra cosa más. Dios no puede exigirle a nadie fe si Él no la tiene en nosotros. ¿Cómo Él va a exigirme fe a mí si yo voy a ser incapaz de darle fe y demostrar fe en Él? O sea que Él sabe que de alguna manera yo tengo la capacidad dada por Él en mí para creer en Él y para depositar fe y para actuar en el nombre de Jesús por fe en Él. Él sabe que así como la tengo yo, la tiene el resto de la humanidad. Esa capacidad está en nosotros y la capacidad esa está centrada en el libre albedrío. ¿Ok? La libertad de escoger qué hacer. O sea que volvemos a lo mismo del principio. ¿Cómo va Dios a saber todo de nosotros? Porque es nuestro creador. Él nos hizo. Y cuando nos da el libre albedrío, Él sabe lo que nos está dando. Si entendemos, si nosotros somos capaces de entender y explicar de forma simple y correcta lo que es el libre albedrío, ¿cómo no va a saber Dios, que fue el que nos los dio?
Entonces, basado en el libre albedrío, es imposible que Dios haya sabido que yo me iba a salvar o que me iba a perder. Que me iba a perder y me iba a dejar que me perdiera. Pero si eso no tiene cabida, no tiene sentido. Si Él dice la palabra que quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y vengan a la verdad, al Evangelio, y Él quiere que todos los hombres se arrepientan, según palabras de Pablo en 1 de Timoteo 2:4 y de Pedro en su segunda carta, capítulo 3, verso 9. Si Pedro y Pablo dijeron estas cosas, de que Dios quiere que nosotros todos nos salvemos, ¿cómo entonces hacemos congruencia? ¿Cómo arreglamos para que caminen de acuerdo estas dos opiniones? Que Dios lo sabe todo y sabe quién se va a perder y quién se va a... No. Ustedes me perdonan, esto hay que analizarlo mejor. Dios sabe que por causa del libre albedrío nosotros podemos perdernos voluntariamente, nosotros queriendo perdernos nosotros podemos escoger y decidir perdernos, ir en contra de su voluntad, pero también Él sabe que podemos salvarnos y ser obedientes y caminar a la luz de la palabra y obedecer y caminar como Él estableció. Adán, volviendo a Adán, después que Él pone a Adán, fíjense bien lo que les voy a decir, cuando Él pone a Adán allí, que fue lo que comenzamos a decir desde el principio, y le dice: por aquí te vas a dar tremenda estrellada. No camines por aquí, no te conviene, camina por este lado. Cuando Él le pone allí, para que Adán decida, ¿qué cosa hizo Dios? Poniéndolo de forma jocosa, yo siempre digo, después de eso, Dios lo que hizo fue alar una silla, sentarse y esperar a ver qué cosa iba a decidir el hombre. ¿Ok? Dios no apareció más en la escena hasta después que ya el hombre estaba caído. Entonces vamos a aceptar que Él sabía que eso iba a suceder así. Entonces lo dejó. Dejó al hombre. Ese hombre que después estuvo dispuesto a sacrificarse para morir por Él. Lo dejó allí para que no solamente eso, siendo el primero, nos pasaba de herencia al resto de la raza, como pasó y como sucedió. Todas las desgracias que han venido a causa del pecado y de la muerte y de la desobediencia de Él. Entonces me vas a decir a mí ahora que Dios sabía que ese hombre, que Adán iba a desobedecer, que ya eso estaba establecido y lo dejó. No, yo no acepto eso. De ninguna manera eso es aceptable con el libre albedrío de por medio. Así es que entonces les voy a decir algo. Tengo personas aquí que han venido ahora aquí de visita y bueno, puedo seguir, no sé, no creo que haya. Deja ver qué hora es, un momentito, a ver qué tiempo me queda. A las 9 de la mañana. Queda tal vez 10 minutos. Entonces, Dios ala la silla y se sienta para esperar a ver qué decide Adán. Adán hasta ese momento tenía todavía en su haber y a su favor la libertad de poder escoger seguir obedeciendo al Señor u obedecerlo y hacer las cosas como Dios manda. Y también tenía la posibilidad, y existía la posibilidad de que sucediera lo que sucedió, que desobedeció, comió del árbol, del fruto, y nos metió a nosotros en toda la candela que nos metió, haciéndonos herederos del pecado y de la muerte, a causa del mismo. Pero Dios como creador conoce su creación y sabía que estas posibilidades estaban en juego, pero que Él sabía también y conoce lo que nos dio en el libre albedrío, que es libertad, nos dio libertad para escoger. Entonces, ¿cómo voy a aceptar? Ni puede aceptar nadie, que Dios ya sabía que nosotros íbamos a pasar a través. Oye, pero ven acá, ¿qué clase de Dios es ese? Que sabe toda la penuria y todo el sufrimiento y todas las cosas que está pasando la raza. Y va a permitir eso a nosotros que todavía no estábamos, que ni estábamos allí. Eso le pertenece a Adán, esa responsabilidad le pertenece a Adán, que es el que se le tiene que pedir cuentas a causa de todo esto, de las cosas en las que nos metió a todos. ¿Ok? Cada cual es responsable de su pecado también, porque nosotros, así como Adán, también tenemos el libre albedrío y podemos escoger
Servir a Cristo es servir a Dios, como muchos lo hemos hecho y lo estamos haciendo, ¿ok? Y andar caminando a la luz del Evangelio. Eso está. Pero ya eso viene dentro, viene incluso hasta con un mérito tremendo también. ¿Ok? Por eso es que la Biblia dice en algunos momentos que nuestra salvación es algo en lo que los ángeles anhelan mirar. ¿Ok? Porque ellos no tienen este tipo de penurias y de problemas y de tentaciones y de cosas que tenemos nosotros viviendo en este cuerpo. ¿Ok? Por eso los ángeles anhelan mirar estas cosas. Bendito el nombre de Cristo, el Señor. Y nosotros tenemos, como dije ahorita, una especie de mérito, kind of a mérito particular, porque con todas estas con toda esta limitación del cuerpo nuestro, ¿ok? La fe nuestra es de gran estima. Por eso la palabra dice también que la muerte de nosotros es de gran estima para Él, para el Señor, porque morir en este cuerpo, sabiendo que el cuerpo no se quiere morir, que no que nadie se quiere morir, y estar dispuestos que el Señor pueda ver en el corazón nuestro nuestra disposición y decisión de morir si es necesario por el Evangelio. Eso tiene un mérito, que por eso es que nosotros, dice la palabra también en otra oportunidad, que vamos a poder juzgar a los ángeles, que vamos a juzgar ángeles. ¿Ok? Nosotros, sentados, vamos a ser capaces de juzgar a ángeles. Para que sepan, si no entendían bien eso, vayan entendiendo lo que nuestro mérito o nuestra capacidad de poder mostrar la fe verdadera, la que a Dios le agrada, viviendo aún en este cuerpo, limitados por la vida en este cuerpo. Por eso es que vamos a poder sentarnos a juzgar a los ángeles, porque ellos no tienen este tipo de situación que nosotros tenemos, pero solamente en Cristo. Es en el nombre de Jesús, en el nombre del Señor bendito, el nombre poderoso de Cristo el Señor, es que podemos vencer y podemos llegar hasta aquel momento, y vamos a llegar en el nombre poderoso de Jesús, bendito el nombre poderoso de Cristo. Entonces, es imposible reconciliar, esta es la palabra que buscaba hace un rato, cuando dije de hacer congruencia. No se puede reconciliar y que anden juntas las opiniones de que tenemos libre albedrío y de que Dios sabía que de ninguna manera, ¿no?, que Adán iba a pecar de cualquier manera. No, Dios sabía que existía la posibilidad, como sucedió, pero Dios también sabía que existía la posibilidad de que obedeciera y dijera que no a la tentación. Y que eso es lo que me llama a mí a hacer a expresarme tan jocosamente como lo hago cuando digo de que Él, después que pone a Adán allí, hará una silla y se sienta a esperar a ver qué determina Adán. Porque Adán era un ser libre, con libertad para determinar y decidir. Y eso es lo que él hace, esperar. Y Adán lo que hizo fue traicionar y fallar y decidir erróneamente. Y ahí es donde se ve la libertad, la bondad del Señor al darnos tal don, y la perversión que existe en el hombre que decide usar mal ese don para traernos a la situación como nos trajo Adán, a todas estas situaciones que tenemos nosotros como seres humanos, familia de él, descendientes de él, del primer hombre, de la raza. Así es que entonces si nosotros tenemos esta libertad que Dios nos la dio, ¿cómo es posible que haya personas, repito la pregunta, que haya personas personas establecidas en el Evangelio por años, de credibilidad, de conocimiento, de fama, de gente conocida, que sigan diciendo que Dios estaba allá, había decidido ya quién se salvaba y lo ponen de manera bíblica, usan la Biblia, que desde antes de la fundación, sí, desde antes no, desde siempre, desde que Él determinó ponernos y darnos a nosotros para que viviéramos y lo usáramos, el libre albedrío. Desde ese momento Él conoce, pero conoce qué cosa, las posibilidades que existían de que falláramos, o de que fallemos, o de que obedezcamos. Hay un ejemplo último que les voy a poner, para ver si vamos terminando aquí ya. Ezequiel capítulo 28, del 11 al 17, creo que es, no recuerdo bien exactamente, a ver si puedo
Ezequiel 28. Aquí mismo estoy. Sí, esto aquí son palabras del Señor a Satanás. Y dice así: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esa frase hay que entenderla. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste, el verso 15, que fuiste creado. Ezequiel 28, 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Que llegó, o sea, que esta frase última, hasta que se halló en ti maldad, si vamos a interpretarla correctamente como buenos lectores, tenemos que darnos cuenta de que Dios dice que Satanás era perfecto, pero que llegó un momento en que se dijo: ojo, mira este en lo que andaba. ¿Ok? Mira cómo se decidió por hacer lo incorrecto. ¿Ok? Y esto también habla de la confianza tan grande que tenía ahí arriba en el cielo Satanás, de que no se estaba esperando que estas cosas sucedieran y que subieran de él. ¿No se estaba esperando? No, esa no es la frase correcta, sino que no se pensó que una decisión tan desastrosa para él y para todos los que le siguieron la pudiera llegar a tomar alguien en el cielo, especialmente uno que estaba tan cerca, que conocía al Señor, que lo veía. Para mí Satanás, esta es mi opinión, muy particularmente Satanás era número 4 en el cielo, en jerarquía. Aunque está Miguel también. Miguel es el que lo para en seco a él. Así es que tal vez era 5. ¿Me entiendes? Pero era de ese tipo de jerarquía. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es el libre albedrío. Satanás decidió rebelarse, conociendo. También por eso no tiene arrepentimiento, oportunidad para arrepentimiento, porque también por la cercanía, estuvo muy cerca, estaba muy cerca del altar con los carbones encendidos. Pero bueno, esa es otra ventaja que tenemos nosotros, porque ese tampoco, el enemigo, el Señor los reprenda, tampoco tenía nada que ver con este cuerpo, nunca ha tenido nada que ver. Ha invadido y invade y hace lo que la gente le permite, también desesperado porque sabe que le queda poco tiempo, ¿me entiendes? Pero nosotros también vuelvo otra vez el mérito nuestro, por eso es que vamos a poder juzgar ángeles por causa de haber usado correctamente, a expensas incluso de nuestras vidas, nuestras propias vidas, el libre albedrío que el Señor nos dio, la libertad. Esa libertad, ese libre albedrío nos dice a nosotros, le dice a Dios que nosotros le estamos amando de verdad, de todo corazón, y que estamos dispuestos a dar lo que sea a nuestra vida de ser necesario, pues en aras del Evangelio. Eso es lo que hace que Dios reciba una alabanza verdadera, una adoración como Él se merece, y que Él pueda ver que hay verdad en nosotros. Por eso, primera de Juan, capítulos 3, versos 19 al 21, dice de nuestra propia conciencia, nuestro propio corazón, no acusándonos. Y que cuando eso sucede, que nuestro corazón y nuestra conciencia no nos acusan, es porque tenemos entonces libertad, ¿ok? Para movernos con la frente en alto, con la mirada en alto, sin avergonzarnos de nada. Que podemos tener conciencia de que andamos caminando en rectitud, en obediencia, ¿cómo se llama la otra palabra? En rectitud y obediencia. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Entonces, esta escritura de Ezequiel dice, el verso 16 dice: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. A causa de la multitud de tus contrataciones, o sea, todo lo que Dios le había dado a él para que llevara a cabo, lo hicieron, era tan importante, eran cosas importantes, asuntos importantes que el Señor depositó en él. Otra vez, cuando digo depositó, me viene a la mente la fe que Dios tiene en nosotros y en su creación para demandar fe también de nosotros, porque sabe, si está demandándola y pidiendo, si nos pide y nos demanda fe, para no seguir hablando de él, a nosotros, si nos pide y nos demanda fe de esa manera, es porque entonces sabe que podemos dársela. Se enalteció tu corazón a causa de tus hermosuras, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, y yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren a ti.
Este fue el último ejemplo que les puse, recordándoles una vez más que el libre albedrío impide que Dios sea ese torturador y ese científico fracasado, que sabiendo que íbamos a fracasar y que íbamos a ir al fracaso, lo permitió en Adán. Él no sabía que Adán iba a hacer lo que hizo. Él sabía que existía la posibilidad, pero no sabía que lo iba a hacer hasta que lo hizo. Por eso es que la proverbial silla alada, para él sentarse a esperar, es una realidad. Él se tuvo que sentar a esperar a ver qué decidía hacer Adán, porque ya se le habían dado las instrucciones necesarias para que comenzara a caminar en fe y en obediencia y en integridad. Esa es la palabra que buscaba ahorita. Delante de él y para él. Entonces Dios tuvo que esperar a que Adán decidiera. Cuando Adán decide, como era el primero, cuando Adán decide desobedecer, nos pasa la herencia de desobediencia y de muerte a todos nosotros, de pecado. Por eso es que estamos nosotros en lo que estamos. Aunque cada cual dará a Dios cuenta de sí. Todos vamos a dar cuenta particularmente ante Dios de nuestras vidas y de nuestras decisiones. Pero el libre albedrío, vuelvo y valga la redundancia a repetir, es el que nos permite, el que le permite ver a Dios nuestra verdadera posición. ¿Ok? Dios tuvo que sentarse y esperar a que Adán decidiera qué iba a hacer cuando ya se le dieron las instrucciones necesarias para comenzar a caminar. Adán podía haber dicho que no. Así es que eso de que ya se sabía que Adán iba a fracasar, que iba a caer y que no sé qué, eso todo es cuento de camino. El libre albedrío hizo que Dios esperara. Después de darle instrucciones a Adán y tenerlo listo y preparado, hizo que Dios esperara. Nuestro libre albedrío que nos había dado, hizo que Dios esperara a ver qué determinación tomábamos nosotros. Hasta aquí por ahora, la gloria y la honra para Cristo el Señor. Será hasta la próxima. Muchas gracias por el tiempo dispensado. Dios me les bendiga a todos.